Buenas tardes, mi nombre es Vanessa y el día de hoy junto con mis compañeros les hablaré un poco acerca de RStudio desde su definición hasta sus ventajas, su interfaz, sus aplicaciones, entre otros puntos. Pero para empezar es muy importante conocer la definición de RStudio. RStudio es un entorno de desarrollo integrado diseñado específicamente para trabajar con el lenguaje de programación R. Es una herramienta de código abierto ampliamente usada en análisis de datos, en estadística, en ciencias de datos y aprendizaje automático. Ahora bien, el Instituto Nacional de Estadística enfrenta una problemática central, la cual está derivada de una ausencia de un sistema informático para administrar los registros de los censos, lo cual está obligando a mantener procesos manuales muy largos, fragmentados y propensos a tener errores. La información se gestiona en múltiples herramientas y un repositorio centralizado. Esto está dificultando la consolidación, el análisis y la elaboración de reportes confiables. Este método de trabajo consume demasiado tiempo, aumenta el riesgo de inconsistencias y limita la capacidad institucional para generar estadísticas oportunas y precisas sobre la realidad del país. Es por ello que se propone utilizar R como una herramienta que permita automatizar los procesos, centralizar los datos y mejorar la eficiencia del análisis estadístico. Ahora bien, les hablaré un poco acerca de la interfaz de RStudio. En este caso, se ha dividido en 4. Y como primer apartado tenemos el panel de interacción. Bueno, en esta área se centran las herramientas de interacción directa con R. Por ejemplo, la consola. Esta permite ejecutar código en tiempo real y obtener resultados de manera inmediata, siendo ideal para, digamos, pruebas rápidas, mientras que la terminal brinda accesos a los comandos del sistema operativo sin salir de RStudio, lo cual viene siendo bastante útil para tareas externas o manejo de archivos. Además, tenemos la sección Tareas en segundo plano, la cual muestra y gestiona los procesos que se ejecutan de manera asincrónica, permitiendo continuar trabajos sin que la interfaz se bloquee durante operaciones largas. Ahora tenemos el segundo apartado, el cual se llama Gestión del entorno. Bueno, en este panel se encarga del control y seguimiento de las sesiones de trabajo. Por ejemplo, el environment lista todos los objetos creados como los datasets, las variables, permitiendo visualizar su estructura, mientras que history almacena el registro de los comandos utilizados durante la sesión. También incluye connections, que facilita la conexión con bases de datos u otras fuentes externas. Y tenemos tutorial, que es donde se encuentran módulos interactivos que permiten al usuario aprender funciones de R y el uso de los paquetes específicos. Ahora, como tercer apartado, tenemos archivos y resultados. En este caso se agrupan herramientas esenciales para obtener archivos, para poder visualizar los resultados y consultar documentación. Tenemos el panel de Files, el cual funciona como un navegador para explorar carpetas y gestionar el directorio de trabajo. Tenemos Plots, que muestra los gráficos generados por el código. Tenemos Packages, el cual permite instalar, activar o desactivar DR. Y tenemos Help, que proporciona la documentación oficial de funciones y librerías. Además tenemos Viewer, el cual muestra contenido web local creado dentro de R, como lo son, por ejemplo, los gráficos interactivos o las aplicaciones. Ahora tenemos el editor de scripts, el cual es el espacio destinado a escribir y guardar códigos en archivos con extensión R.
garantizando que los análisis sean reproducibles y fáciles de actualizar. Desde aquí es posible enviar líneas o bloques completos a la consola para su ejecución, manteniendo así un flujo de trabajo organizado y documentado, especialmente mediante el uso de comentarios que explican cada parte del código. Ahora tenemos los datos de entrada. En este caso tenemos el formulario del encuestador y formulario del encuestado. Dentro del formulario del encuestador están los datos del encuestador, que son nombre, código, rol. Tenemos los datos de visita, que son código, vivienda, fecha y estado. Tenemos el control de calidad, el cual incluye resultados de observaciones. Y tenemos el formulario del encuestado, el cual es área geográfica, el cual incluye el código, el tipo de área, la zona. Vivienda, que incluye código censal, dirección, tipo y servicios. Y tenemos hogar, el cual incluye fecha, tipo de hogar, persona, nombre, sexo, nacimiento, estado civil. Y cómo se puede ir visualizando en la presentación. A continuación voy a explicar cómo podemos hacer una conexión entre MySQL y RStudio. Como primer paso vamos a cargar las librerías. Nosotros hemos ocupado la librería llamada DBI y RM María DB. Nosotros debemos estar pendiente cada vez que queramos iniciar sesión y vamos a usar una base de datos de MySQL, que estas librerías estén instaladas y cargadas. En el panel derecho de abajo, nosotros podemos ver que la librería RM María está cargada, ya que tiene el icono del cheque. Esto nos va a indicar que la librería está activa. También, como siguiente paso, vamos a hacer la conexión escribiendo el siguiente script. Primero escribimos cómo queremos que se llame esa base de datos. Luego, escribimos todo este apartado con nuestros datos. El número de host que tengamos en MySQL, el puerto, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Si le damos run o control intro, podemos darnos cuenta que en el panel de derecha arriba, donde dice ambiente, nos va a salir la base de datos. Si nos sale este apartado, es que la conexión con MySQL está activa y es correcta. Como siguiente paso, vamos a cargar las tablas. Nosotros vamos a usar la función rFreeTable, escribiendo primero cómo queremos que se llame la tabla. Escribimos la función. Luego escribimos la base de datos y luego le ponemos el nombre de la tabla que está en MySQL. Le damos run y nos va a salir en el apartado derecho que las tablas van a estar cargadas. La podemos ver visualizar si le damos clic a esta tablita que nos sale acá a la derecha. Como pueden ver, la tabla, en este caso la tabla de empleo, está cargada con sus respectivos datos. Continuando con la explicación de las funciones de RStudio, vamos a explicar la función group_by. Esta nos permite agrupar la tabla por la variable categórica. En nuestro caso, por el tipo de vivienda. Escribimos el nombre de la tabla, luego escribimos la tabla de donde vamos a sacar los datos, usamos la función group_by y entre paréntesis ponemos la columna. Nosotros también le hemos agregado un resumen por el conteo de filas, que nos dice a través del uso de la función sunrise.
Entre paréntesis, conteo total, que es como se va a llamar esta columna, igual a n. Le damos run y por último nos va a aparecer en este apartado la tabla con los datos. En este caso por el tipo de vivienda. La otra función es la de count, que nos permite contar, ya sea datos o grupos. Escribimos el nombre de la tabla que queremos que se llame, la tabla de donde sacamos los datos, escribimos en la función count, entre paréntesis, nosotros podemos agregarle la columna específica que queremos, el apartado sort true, que nos permite ordenar, y vamos a agregarle también el nombre de la columna. Le damos run y en el apartado derecho nos va a salir el conteo por tipo de empleo. Como pueden ver, ahí está el uso de la función count. La siguiente función es la función de suma. Escribimos, en este caso va a ser un vector o tabla. Escribimos el nombre del vector o la tabla que queremos obtener. Ponemos la función de suma y en este caso nosotros ponemos el nombre de la tabla con el signo del dólar a la par y el nombre de la columna. Le damos run y en el apartado derecho nos va a salir la suma de ingresos totales. Aquí dice que el conteo de ingresos fue de 87.620.5. En este caso, RStudio no toma valores como dólares, sino que los toma como valores naturales, por así decirlo. Nosotros también hicimos otra práctica donde la única diferencia es que le agregamos una condición, que queremos que nos sume las 10 primeras filas de la tabla de empleo para conocer el ingreso. Le hemos también agregado el apartado nam.orm para que RStudio no cuente las columnas que están solas. También otra función que nos permite hacer R es la función promedio. Siguiendo la misma estructura, escribimos el nombre de la tabla y columna, ponemos la función min, la tabla donde vamos a sacar los datos y la columna. Y podemos agregarle más cosas como condiciones. Nosotros le agregamos nan.rm para que no nos cuente los datos vacíos. Le damos run y en el apartado derecho nos va a salir el ingreso promedio. Quiero presentarles una herramienta, bueno, dos herramientas de análisis estadístico un poco más avanzadas, que hemos visto a nivel de tendencia central. Es importante que veamos cuáles son nuestras posibilidades de estudio más allá de la nivel de tendencia central. Y para el ejemplo quiero traer que es una regresión lineal simple. Una regresión lineal simple, palabras sencillas, es la relación que tienen dos variables. Y lo que se quiere determinar es si la relación que estas dos variables tienen es lineal. Por así decirlo, si para el ejemplo, ¿verdad? Queremos determinar la relación, si existe relación entre la edad y el ingreso de las personas. Lo que se quiere comprobar es que si el ingreso de las personas depende de alguna manera de la edad, si no. Y bueno, para lograr esto, lo esencial, lo primario, se debe hacer antes que nada es conectar la base de datos UFR a la base de datos. Para eso se utiliza la librería DBI y RMySQL. Esto ya ha sido explicado anteriormente, pero esencialmente lo que esas dos librerías hacen es
crear un entorno en el que R pueda ejecutar, R pueda entender, R pueda enviar consultas a MySQL y entenderlas cuando lo recibe. Así no te acuerdas. Al ejecutarse este código se crea un objeto que se llama que es el entorno de la conexión con la base de datos. Teniendo la conexión a la base de datos, podemos crear una consulta SQL para obtener las dos variables de interés, que son la edad y el ingreso de las personas. La edad se obtiene de la tabla persona. En esta tabla se encuentra lo que es la entrada de su fecha de nacimiento, pero no se encuentra la edad, el dato de la edad en sí mismo. Para obtenerlo debemos hacer la resta del año, a restarle al año actual la fecha de nacimiento de las personas, y así se puede almacenar este resultado como edad, y el ingreso se obtiene directamente de la tabla de empleo. Está esta entrada que es el ingreso de las personas y se guarda como ingreso mensual. Vamos a ejecutarlo y ahí está el query enviado. Ejecutamos una consulta y iniciamos un data frame. ¿Qué significa este código? Que al censo-df, censo data frame, se le va a asignar la información que resulte de esta consulta. Pueden ver ya está aquí. La edad tiene el valor de tipo numérico, la edad es, y a cada una de esas unidades se le corresponde el ingreso de las personas. Para crear el modelo de regresión lineal es bastante sencillo, a mi parecer. Cosa que más me da listado de esta herramienta. Es bastante directo la aproximación a los problemas que uno puede presentarse, porque al modelo de regresión simplemente se sigue una fórmula competitiva. Si el ingreso mensual es una función de la edad, a la variable modelo de regresión, con la función LM se puede determinar si el ingreso mensual está determinado por la edad. ¿Y de dónde se va a obtener esta información? Del data frame que hemos creado. Es bastante directa la aproximación que se tiene a este problema. No hay ninguna dificultad en entender esto. Así. Hasta el modelo de regresión ya hecho, pero aquí bastante molesto. Entonces utilizamos la función summary para que se nos revele los estadísticos más relevantes, lo que considero yo que es una nova, esencialmente. Se puede ver aquí los residuos, nada de esto de relevante. Si quiero profundizar en el análisis estadístico, pues es importante, pero para mí lo más relevante es estos dos apartados: coefficients y los estadísticos del modelo, los estadísticos del modelo. En coeficientes, ¿qué es lo importante conocer? Si la edad es la dirección de la pendiente, la dirección de la línea de regresión, en este modelo de regresión es negativa la pendiente. ¿Qué significa esto? Que por cada edad que la persona cumple, su ingreso en promedio disminuye 5.5 dólares. Pero hay que considerar también que la bondad del ajuste de este modelo es bastante baja, de menos de unidad porcentual, de punto porcentual, 0.022. ¿Qué quiere decir esto? Que menos del 0.10% de las variaciones en el ingreso de las personas son explicadas por la variabilidad. Entonces, lo que se confirma acá es que no existe ninguna relación estadística entre la edad y el ingreso de las personas, al menos para este censo.
para esta población que está presentada a través de este censo. Y lo más importante, bueno, lo más atractivo de esta función de RStudio es que permite graficar las gráficas de regresión bastante directas también. Solo utilizando, como ya se mencionaba, Tdverse, esto incluye lo que es la librería ggplot para poder ejecutar este tipo de gráficas. Se va a llamar gráfica final, la gráfica de regresión, utilizando una función de ggplot. La data la va a obtener de data frame, X va a ser la variable edad, Y ingreso mensual. A los puntos de dispersión se les otorga la transparencia, y este es el color. Y esta es la recta de regresión que va a ser anaranjada. El título de la regresión va a ser regresión lineal, ingreso mensual versus edad, función de la edad. El subtítulo, la fuente de donde viene la información, el censo de población y de vivienda, X, como se mencionaba, es la edad, y Y es el ingreso mensual. Ya está creado aquí. Ejecutar esto. Está el diagrama final. Y se debe demostrar con la función print. Esta es la gráfica, como se mencionaba anteriormente, la dispersión de los puntos no sigue ningún patrón. Lo que confirma es que no hay una relación estadística entre la edad y el resto de las personas, que no son precisas. Y continuamos con un análisis un poco más avanzado, que es la regresión múltiple, que es básicamente una regresión lineal con más variables. Lo que se quiere comprobar aquí es que si existe una relación estadística entre, además de la edad, el educativo de las personas. Lo esencial, de nuevo, es crear el entorno de conexión con la base de datos, ya está hecho, y continuamos creando una consulta SQL para obtener las variables. Vamos a hacerlo, que ya explicaba algo que estoy de esto. Se crea la consulta, que es, bueno, hay que ejecutar la consulta primero, para crear el tamaño de la frame. Vamos a hacerlo. Y aquí está, el data frame de creado. Hay un problema con esta información, que no todas las variables presentan información de tipo numérico. Para crear un análisis de regresión múltiple es necesario que todas las variables sean de tipo numérico. Esta variable es de tipo carácter, por lo que debemos procesar la variable a nivel educativo. A nivel educativo es la variable de tipo carácter. Debemos procesarla, usar keyword de la librería DTLR que viene incluida en Tdverse. Y de nuevo, cómo se aborda a través de RStudio este problema que se nos ha presentado es bastante directo, ya que solamente se debe de procesar el data frame censo para seleccionar cada caso que se ha presentado, que es que las personas no tengan educación, tengan primaria, tengan secundaria, tengan bachillerato, tengan un técnico de bachillerato, además de bachillerato, un técnico que se conoce como contador. Si son universitarios incompletos, o sea que no han finalizado su educación. Si son un técnico universitario, los técnicos que tienen universidades, y si tienen la universidad completa. A cada uno de estos casos se le asigna un valor numérico. Como ven, las personas sin educación tienen un valor de 0, pero no tienen ninguna, y los que tienen la universidad completa tienen un valor de 7. Así se puede ordenar cada uno de los casos y crear una magnitud de esto. Vamos a procesarlo, se convierte en todo a numérico y se eliminan las filas que no tienen un valor. Por eso, ahora vamos a calcular el modelo de regresión.
De nuevo, es bastante parecido al modelo de regresión lineal. Lo único que se incluye, además de la edad, es el nivel educativo. Disfrutamos, viene, y para mostrarlo con la función suma. Y estos son los resultados. Nos vamos a quedar con estos resultados porque para graficar una regresión múltiple en RStudio es un poco más complicado y por la naturaleza del análisis, ya que con tres variables implica que hay tres dimensiones. Pero esto basta. En este video se analizará el código R, que realiza un estudio sobre datos del censo y de población y vivienda. Este script se conecta a una base de datos MySQL, donde se extrae la información relevante y aplica análisis estadísticos, incluyendo regresiones lineales, y además genera gráficos para visualizar los resultados. Veamos cómo funciona. Conexión de la base de datos. Primero, establecemos la conexión con la base de datos MySQL usando la función dbConnect. Aquí indicamos el usuario, la contraseña y el host, y el nombre de la base de datos. Es importante que cada persona cambie la contraseña por la suya propia para así evitar errores de autentificación, así como su usuario. Análisis descriptivo. Luego realizamos un análisis descriptivo. Extraemos las variables sexo y fecha de nacimiento de la tabla persona. Con esta calculamos la edad de cada individuo a partir de su fecha de nacimiento. Después generamos dos gráficos. El primero, un histograma que muestra la distribución de edades en intervalos de 5 años. Y el segundo, un gráfico de barras que indica la cantidad de personas por sexo. Estos gráficos nos ayudan a entender la estructura demográfica de la población. Regresión lineal simple. En la siguiente sección analizamos la relación entre la edad y el ingreso mensual. Para ello hacemos una consulta SQL en una de las tablas persona y empleo. Usamos un modelo de regresión lineal simple con la función LM, donde el ingreso mensual depende de la edad. Finalmente, graficamos los puntos y la línea de tendencia para visualizar esta relación. Sin embargo, aún no termina este gráfico, ya que continúa con la regresión lineal múltiple, donde para un análisis más completo incorporamos el nivel educativo y realizamos otra consulta de SQL que incluye la edad, ingreso y nivel educativo. Convertimos el nivel educativo en valores numéricos para poder usarlos en el modelo. Ajustamos una regresión múltiple donde el ingreso depende tanto de la edad como del nivel educativo. Esto nos permite ver cómo influye ambos factores en el ingreso. Por último, cerramos la conexión con la base de datos usando dbDisconnect para liberar los recursos. Este flujo nos permite pasar de datos crudos a inclusiones estadísticas y visualizaciones claras. Muchas gracias.